Gaspar Vela, de la Octava. Presidente, después de lo que se ha revelado en esta investigación Pegasus Project, después de lo que se presentó aquí ayer en Palacio Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al uso de este malware Pegasus, ¿usted, presidente, pediría que su antecesor, Enrique Peña Nieto, comparezca ante la Fiscalía General de la República por estos hechos? Mire, yo considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20. De este domingo en 8. Entonces, para eso es. Esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral. Le pediría a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces, presidente. Sí, que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito, para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Es un buen método el de la consulta, el preguntarle a la gente, que no nos conformemos con la democracia representativa, que avancemos en la democracia participativa. Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de la democracia participativa. ¿Qué es la consulta? ¿Qué es el referéndum? ¿Qué es el plebiscito? ¿Qué es la revocación del mandato? Pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente, de mandar obedeciendo. Son estos instrumentos que se tienen. Y sí ayuda mucho, mucho, porque se tiene el respaldo de los ciudadanos, se escucha al pueblo y ahí se constata si están de acuerdo o no están de acuerdo. No dejarle todo a la autoridad. ¿Por qué no gobernamos entre todos? ¿Y por qué no preguntamos a la gente? ¿Por qué se imponen las cosas? Eso es lo mismo de la revocación del mandato. ¿Por qué si se elige a un presidente por 6 años se le tiene que aguantar, aún portándose mal y dañando al país? Se le tiene que soportar y aguantar hasta que termine el periodo. No, hacer valer el método de la revocación del mandato a mitad del sexenio, preguntarle a la gente: ¿quieres que siga o que renuncie? Eso ayuda mucho. El otro día estaba leyendo a Krause, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras, ¿no? Dice: dictadura plebiscitaria.
Fíjense lo absurdo. ¿Cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido. La dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política. Y además, si está ofuscado, pues más se confunde. Fue a España a recibir un premio del rey y en su discurso dijo de que no había que politizar la historia, que no se tenía que politizar la historia, cuando la mejor definición de política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es hacer historia. ¿Cómo la política sin la historia? ¿Qué no decía el maestro Cicerón? Que la historia era la maestra de la vida. Y ahora dice dictadura plebiscitaria. Se afanó demasiado en buscar una frase, pero totalmente contradictoria. Entonces, sí a la consulta, sí al plebiscito, en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo. Lo otro es seguir apostando por que sean las élites las que decidan, que sean los de arriba, siempre los que deciden, y al pueblo llevarlo a votar una vez cada 6 años o una vez cada 3, solo para esos momentos es convidado. No, en los países europeos, en Estados Unidos, la democracia que sirvió para fundar ese país, esa nación, partía de la democracia participativa de los pueblos. Hay que leer a Tocqueville en La democracia en América para entender cómo era en Estados Unidos. Y todavía hay lugares en Estados Unidos donde hasta si se va a cortar un árbol en un parque, se lleva a cabo una consulta con los vecinos. Y en Italia, en cualquier país europeo, constantemente se le está preguntando a la gente. Entonces tenemos que seguir avanzando y no solo pues que sea decisión de las autoridades, ¿no? Que sea decisión de todos y que no haya imposiciones. Presidente, otra pregunta. ¿Cómo va el proceso de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio? ¿Cómo ha sido la comunicación entre autoridades mexicanas y las de Israel? ¿Y qué, presidente, qué actitud han tenido ellos ante este proceso de extradición? No ha habido todavía respuesta y ojalá y el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por
hechos de tortura. Entonces, yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos. Hace poco salió en un artículo del New York Times, como suelen hacer estas notas periodísticas que atribuyen a una fuente muy informada o del más alto nivel. ¿Cómo es que dicen? Fuente anónima, fuente consultada. Sí, pero tienen ¿De alto nivel? de alto ¿Funcionario nivel, de alto nivel? que no se pueden revelar los nombres. A lo mejor la tenemos por ahí la nota para ver exactamente qué dice. A mí solo me enteraron. Es en el New York Times. Creo que Relaciones Exteriores debe tener la información. Ahí está. Esto. Qué bien que ya está traducida. ¿De quién es la nota? ¿Qué periódico? No, esta es la nota sobre... Pero que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado, porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina, y que como represalia ellos no van a enviar al señor Cerón. Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel en México aclaró de que no era una postura oficial. De todas maneras, sí, es eso. Hubo una aclaración del embajador de Israel. ¿Cómo es? ¿Alto funcionario? ¿Que no quiso qué? Que no quiso revelar su identidad. Eso es siempre, ¿no? Pero son notas filtradas. Hay que ver si es el gobierno, son agencias del gobierno o es una volada. ¿Cómo se le llama, Miguel Reyes Razo, cuando se inventa algo completamente? ¿Cómo se decía antes? Una volada. Una volada. Un borrego. Un borrego. Sí. Ahora es fake news. Presidente, finalmente, ayer vino el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a Palacio Nacional, preguntarle si se reunió con usted o con algunos otros funcionarios. Sí, platicamos, me vio, platicamos un momento. ¿Sobre qué tema se puede saber, presidente? Pues sí, sobre cómo está la situación en el país, sobre la cuestión política. Solo eso. ¿Solo estuvieron los dos o alguien más? Los dos. Gracias.